Al intendente de Quilmes, Francisco Barba Gutiérrez, como lo conocemos todos. Él es ahora el intendente de Quilmes, obviamente lo deben conocer, viene de las inundaciones también en Quilmes, como aquí también. Ustedes saben que también a nosotros se nos voló el techo, así que estamos sin oficina en el rectorado, sin rectorado, ¿va? Bueno, fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre el 2001 y el 2007. Dentro de su trayectoria sindical fue secretario general de la UOM de Quilmes, de la Unión Obrera Metalúrgica, para los que no lo saben, y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT ante la Organización Internacional del Trabajo. Para nosotros es sobre todo un compañero. Quería comentarles, ya que llegó el Barba, que quizás no sabe, acabamos de firmar y constituir un consorcio que se llama Canal del Sur para todas las universidades del área metropolitana, la Universidad Nacional del Arte, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Avellaneda, la Universidad de Lanús y la Universidad de Florencio Varela. Hemos constituido un consorcio para formar este Canal del Sur. Vamos a transmitir también para todo el país, va a haber una señal universitaria donde este canal va a tomar la palabra también. Como ustedes saben, el conurbano sur, sobre todo, nunca hay buenas noticias, no porque no las haya, sino porque las esconden. Siempre las noticias que nos dan del conurbano sur evitan hablar de los esfuerzos, de que, por ejemplo, en las universidades acá hay 20.000 estudiantes, en Quilmes más o menos lo mismo, estamos en Avellaneda, en Florencio Varela, hay miles y miles de jóvenes que están armando y produciendo y formándose para hacer otro futuro en nuestra patria. Así que vamos a tomar la palabra, vamos a hacer esto que nunca se hizo. En general las universidades son muy reacias a salir de su claustro, en general no articulan y tampoco articulan con el Estado nacional, provincial o municipal. Como todos saben, aquí tenemos otra visión, sabemos que es el pueblo todo el que paga la universidad y por lo tanto siempre estamos tratando de trabajar para la política pública, tanto en el territorio municipal como en el territorio de la gobernación o el país o las políticas de Estado nacional. Por eso le quería dar esta buena noticia también para que sepa el intendente que las noticias de Quilmes también se van a escuchar a nivel nacional a través del Canal del Sur. Y esto fue posible gracias a la democratización de la ley de medios, llamada así ley de medios, pero no se llama así, donde la Universidad de Lanús también fue como amicus curiae a la Corte Suprema a defender la democratización de la comunicación, que defender justamente la democratización de la palabra, que todos podamos decir nuestra palabra y no solo algunos. Así que, si no lo sabía el intendente de Quilmes, ahora, a partir de ahora, nos van a escuchar no solo a través del programa Formarnos, sino también a todos aquellos desde Tucumán, desde Santa Cruz, desde Jujuy, que quieran escuchar el canal universitario del Canal Sur, nos van a poder escuchar. Por último, antes de dar la palabra al intendente Quilmes, tenemos que saber, y ustedes ya lo saben, porque ya van muchos sábados que está en funcionamiento este programa de Formarnos, la gestión pública y social para la cual se forman no está separada de un proyecto político nacional. La gestión siempre tiene un proyecto político por detrás, aunque lo niegue. Entonces no es lo mismo gestionar tanto la política pública como la política social en distintos proyectos políticos, ya sean nacionales o territoriales o provinciales, etc. No es lo mismo
obviamente gestionar un plan y un proyecto de asignación universal por hijo con un proyecto que engloba esta asignación, que gestionar otro tipo de programa social o pública que tenga otro proyecto nacional como marco. Así que esta diferencia quizás entre la gestión política y social y la gestión política y la política y el proyecto político nacional, en los años 70, cuando éramos compañeros con el intendente de Quilmes, obviamente era difícil gestionar después de que en realidad el intendente estuvo preso, yo estuve en otra parte, pero era difícil gestionar cualquier proyecto político o social en el medio de una dictadura. Por eso me parece que ahora que tenemos un proyecto nacional y una democracia ya más fortalecida que los principios de los 80, me parece que todos debemos pensar que sería realmente lamentable volver atrás. Por eso todas las experiencias que han tenido, han visto y han escuchado ustedes a lo largo de este programa, ahora se enriquece con la participación de Francisco Gutiérrez el Barba. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero que nada agradecer a la Universidad de Lanús, a la compañera Ana Jaramillo, por esta invitación a participar de este programa de formación. También al compañero Nerio, que no está, me dijo que tenía un problema familiar, que también nos conocemos hace años y de la militancia y de haber estado juntos en otra universidad donde se aprende cosas de la vida. Bueno, nos convocaron para... La cárcel, porque si no, sí. la cárcel. Pero digo que la cárcel es una universidad. Ahí aprendimos un montón. Parece, en el caso nuestro, la verdad que nos sirvió para conocernos, integrarnos cada vez más, ser más solidarios, entender en profundidad lo que es la lucha por un proyecto, por un ideal, por sueños, y estar mucho más convencido de la militancia política y social. Así que salimos fortalecidos. Por eso siempre cantamos también con mucha energía la canción de Nos han vencido, ¿no? Porque creo que la mayoría de los compañeros salieron con mucho entusiasmo, a pesar que los momentos no eran los mejores. Pero bueno, como bien te estaba diciendo Ana, con respecto al tema de la gestión pública, gestión social o políticas públicas, políticas sociales, yo siempre quiero marcarlo dentro de lo que son los proyectos de país, ¿no? Porque digamos, un proyecto neoliberal es difícil hacer políticas públicas y sociales de contenido popular, que vayan en la dirección de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y generar un proyecto de equidad, de inclusión y de equidad social, de justicia social. Yo siempre digo que en nuestro país tuvimos hoy, digamos, dos etapas donde podemos ver con absoluta claridad que hubo un proyecto nacional de desarrollo, de crecimiento, de inclusión, con educación, con infraestructura, con industrialización, con justicia social, que fue el proyecto del general Perón en la década del 45 al 55. Y bueno, ahí podemos ver todas las cosas que se realizaron y que hoy estamos recuperando, todavía estamos recuperando. Después del 55, los proyectos de subordinación al capitalismo internacional fueron absolutamente claros y podemos decir que hasta el 2003 fueron proyectos subordinados a los intereses de las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, Europa, los centros financieros mundiales, los bancos, etcétera, y que tuvimos, bueno, todo lo que vivimos. Golpes militares, unos más sangrientos que el otro. El último fue la dictadura más sangrienta, con los 30.000 compañeros desaparecidos,
nuestra compañera, los nietos, ahí están la resistencia de nuestros jóvenes, de las madres, de las abuelas, la destrucción de la industria del trabajo argentino. Y los gobiernos, cuando se recuperó la democracia, se recuperó todavía condicionada en la vigencia de políticas económicas neoliberales, tanto en el gobierno de Alfonsín como de Menem y de la Rúa aún más. Néstor viene a poner nuevamente una etapa de la historia del proyecto nacional. Como decimos, dio vuelta la página de historia. Y dio vuelta la página de historia para recuperar las políticas nacionales, recuperar el proyecto nacional, popular. Y este proyecto tiene que ver, como él mismo lo señaló en su campaña, de producción, trabajo, inclusión social y plena vigencia de los derechos humanos, que era uno de los temas que quedó trunco incluso en la primera etapa de la democracia con la ley de audiencia de vida y punto final. Si uno ve las políticas públicas previo a Néstor, incluso en el periodo democrático, no hablemos de la dictadura porque no había políticas públicas populares, sino eran absolutamente antipopulares, antidemocráticas y de inequidad, de exclusión social porque se destruía el trabajo y obviamente los que no tenían trabajo eran excluidos y no tenían derechos. Al no tener derecho no había políticas dirigidas, no existía el salario universal, no existía se comenzó a privatizar las jubilaciones, etcétera. Los que no llegaban a la edad jubilatoria perdían el derecho de jubilación. Los que no tenían trabajo no tenían salario, no tenían vacaciones, o sea, no había políticas públicas. Los municipios, las provincias que estaban atadas a la decisión nacional, que era subordinarse a los intereses económicos extranjeros o internacionales o las grandes multinacionales, también sus políticas eran absolutamente de subordinación al poder central y sin ninguna capacidad de poder gestionar, porque el que se oponía desaparecía, así de sencillo. Por eso decimos que con Néstor se comenzó a tener una nueva etapa en el país y es real la plena vigencia de políticas públicas y sociales que tienen que ver con un nuevo modelo, con un nuevo proyecto de país, de una concepción nacional, popular y latinoamericana. Y que tiene como base el trabajo, la producción, el trabajo, la inclusión social y la democratización, es decir, empoderar al pueblo y a partir de ahí generar políticas de equidad social. Creo que en eso está claro las prioridades que puso Néstor, ¿no? Desde el inicio de la gestión en políticas públicas. Yo recuerdo en ese momento, como bien señalaba Ana, era diputada nacional, nosotros en el 2003, el 2001, en la crisis de la Alianza, en el 2000, 2001 hicimos un movimiento que fue el Polo Social. Por esa fuerza llegamos a ser diputados, apoyamos a Néstor en el 2003 y cuando llegó había temas que no se podían tocar antes, ¿no? En plena etapa democrática empujamos muchísimo para recuperar el tema de la vigencia plena de los derechos humanos, por ejemplo, y estaba prohibido porque tenía vigencia la ley de obediencia a vida y punto final, y el indulto, los tres temas. Y estaba prohibido la negociación colectiva de los trabajadores. No había negociación colectiva, o sea, los salarios se discutían según el viejo método de Cavallo, Menem y la dictadura, por productividad. O sea, había que generar más para poder ganar un poco más. Y normalmente se establecía la pérdida de derechos. En lugar de mejorar, se perdían derechos en la negociación, porque no estaba vigente la ley de convenciones colectivas de trabajo. Como hecho central de la política de Néstor, de gestión pública nacional, recuerdo que cuando lo fuimos a ver, un grupo de diputados que siempre veníamos bregando por el tema de derogar las leyes de obediencia a vida, punto final y los indultos,
y un grupo de diputados dirigentes sindicales, que éramos poquitos, porque también eso se fue perdiendo, éramos 4 o 5, para restablecer la vigencia de los derechos constitucionales de los trabajadores, que discutir sus condiciones de trabajo y de salario, porque este era el gobierno del trabajo y la producción. Néstor claramente dijo que esos 2 temas eran una prioridad de su gobierno, gestión pública, porque no podía entender que en una democracia popular, en un proyecto popular, la política de derechos de los trabajadores no estuviera en el contexto que marca la Constitución Nacional y en el contexto de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo. Y fue el primer proyecto que Néstor envió al Congreso de la Nación para recuperación de los derechos, fue el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. A veces esto no se pone mucho énfasis, pero es fundamental de esta decisión política de Néstor en cuanto a la política laboral nacional, de restablecer ese derecho, porque eso pone equilibrio en la cuestión económica, entre el poder económico y los trabajadores. Y pone un equilibrio social, va en la búsqueda de la equidad y de la justicia social. Y sin ese derecho, restablecido por la ley y por la Constitución, es imposible pensar que en el país podía comenzar a recuperarse el sentido de la equidad y la justicia social. Y eso fue lo primero que hizo Néstor como gestión pública, como política pública de equidad y de justicia social. Y lo primero que también impulsó, acuérdense de las presiones que había en la Corte de Mayoría Automática, que fue la pelea con la Corte y demás, fue también la derogación de esas 2 leyes, de obediencia debida y punto final. Y después el indulto, incluso presionando a la Corte para que este derecho, que era el derecho democrático a la justicia, pudiera ser restablecido por el gobierno, por un gobierno y por un proyecto nacional y popular. Y eso abrió las puertas, ¿no?, en nuestro país al debate, a que ahora era posible, era viable y era necesario, obviamente, que el restablecimiento del derecho a la justicia, no solo a la justicia social, sino al derecho a la justicia, que tenía que ver con la condena real y profunda y abierta y popular a aquellos que fueron responsables de la dictadura de los crímenes de lesa humanidad. Eran 2 derechos de gestión pública muy profundos y que tenía que ver con lo que él dijo al inicio de su gestión. Todos recordamos que fue aquella frase que dijo no iba a gobernar con los principios, que no le iba a dejar en la puerta de la Casa Rosada. Y así lo hizo. Y estos eran 2 principios éticos, ideológicos, políticos y culturales muy profundos que marcaron esta nueva década en nuestra patria, ¿no?, en nuestro país. Y a partir de ahí fijó también la otra política, ¿no?, que fue la política económica. La economía debe estar al servicio, o sea, subordinada a la política. Las decisiones políticas establecen los lineamientos de la economía nacional. Por eso quedó absolutamente claro, además, que esta economía debe procurar un mecanismo de producción, de recuperación de la producción nacional y el impulso y la protección a la industria nacional, porque eso genera trabajo y sin trabajo no hay posibilidades de equidad, de justicia social. Y fue uno de los elementos centrales de Néstor de avanzar en la recuperación del proceso de industrialización de nuestro país, de recuperación del trabajo, de recuperación de la industria, poniendo marcos regulatorios, marcos de protección, en el contexto incluso del mercado mundial. O sea, no hemos salido de un contexto internacional, sino que en función de una decisión política, de un proyecto nacional, se recuperó la industria nacional, se recuperó el trabajo argentino, que son los 6 millones de puestos de trabajo. Y puso en esto la economía al servicio de ese gran objetivo que fue la generación
de puestos de trabajo. Sin trabajo no hay posibilidad tampoco de equidad, de justicia y de inclusión social. De ahí el énfasis y el apoyo que siempre se dio en el marco de este proyecto nacional a la recuperación del derecho al trabajo. Por eso solamente es que millones de argentinos, 6 millones de puestos de trabajo, recuperaron ese derecho al trabajo. Creo que esto fue otro de los grandes hechos de gestión pública que impactaron en el orden nacional, provincial y también municipal, porque después voy a ir a lo que me toca a mí como intendente de gestión pública, pero quiero marcar cosas que son de carácter nacional, que eso bajando hacia nuestros territorios provinciales o nacionales tiene un impacto muy fuerte, muy profundo, muy directo, y es por eso que también la gente apoya y ha apoyado fervientemente tanto en el gobierno de esto como en esta etapa de Cristina, que es la fuerza y la fortaleza de este proyecto, la creación de los puestos de trabajo. Por otro lado, ahí estaban también otras prioridades, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir incluyendo a los factores, digamos, los factores sociales que habían estado excluidos durante tanto tiempo, durante tantos años en nuestro país? Ahí se generaron las políticas públicas de inclusión, el Plan Argentina Trabaja, todos los programas de jóvenes, que hay muchos, diversos, distintos, los programas de inclusión, los programas Argentina Trabaja, el proyecto de la generación de cooperativas como un concepto de un trabajo asociado, que hay que avanzar, que hay que profundizar, que hay que perfeccionar, es cierto, pero hay una dirección en cuanto a la generación del puesto de los trabajos y con digamos, la característica social que tienen esos trabajos desarrollados por los compañeros de las cooperativas. Hay que ir mejorando, generando y capacitando. El otro gran tema de política pública fue la educación. Yo creo que ahí también tenemos que hacer un debate fuerte. A veces nosotros como que siento que muchos compañeros no tienen la fuerza en la discusión del debate público nacional. Y uno de estos temas es la educación, ¿no? Primero, nos acordábamos nosotros que cuando asumió Néstor estaban en huelga los maestros por todas las provincias, que tuvo que viajar especialmente a Entre Ríos a pagar los sueldos porque había meses que no trabajaban. Y había un montón de universidades que no existían, ¿no? Se han creado 10 universidades nacionales, es el derecho a la educación, porque sin formación, sin capacitación, tampoco podemos sostener un proceso de recuperación de la industria nacional, del trabajo, de los nuevos trabajos que son con nuevas tecnologías, con nuevos conocimientos, y para eso hay que generar el conocimiento a través de la universidad pública. De ahí la necesidad de fortalecer todo el sistema educativo nacional y local. Y para eso también se impulsaron leyes, la ley del Fondo Educativo, que vino por lo menos a poner una importancia profunda que le da el Estado Nacional, el Gobierno Nacional y el Proyecto Nacional a la educación con un presupuesto, con un porcentaje del presupuesto garantizado por ley. Y eso permite que hoy tengamos una dinámica, una discusión, un debate en toda la educación nacional. La ley de educación técnica, otro de los grandes pasos en esta dirección. La ley de educación técnica para la industria argentina es fundamental. Sin educación técnica no hay posibilidad de tener mano de obra calificada. ¿Qué nos ocurrió estos últimos años, o incluso los primeros años del gobierno de Néstor y de Cristina? Es que no había técnicos, no había obreros calificados. ¿Por qué? Porque había desaparecido la escuela. Durante 20, 30 años no tuvimos escuela técnica, desaparecieron los oficios tradicionales. El electricista, el plomero, el gasista, el tornero, el fresador, yo hablo de los que conozco más de la industria, el soldador, el pintor, después incluso los oficiales albañiles, porque no había obra, no había industria, y entonces tampoco había escuelas, y si no había escuelas no teníamos obra calificada. Entonces, un país que no tiene mano de obra calificada
le cuesta muchísimo profundizar en un proceso de recuperación de la industria y de la industrialización de la Argentina. Sin esa mano de obra calificada es imposible pensar en la reindustrialización de la Argentina, de nuestro país. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que impulsar la ley de educación técnica, para eso se hizo el fondo, había que impulsar los centros de formación profesional y apoyando a los sindicatos en esta tarea fundamental, el rol de los sindicatos en la formación y la capacitación de los trabajadores en todas las áreas de televisión, de comunicaciones, de alimentación, de la industria mecánica, la industria metalúrgica, siderúrgica, aluminio, etcétera, la industria de alta tecnología que nos permitió hoy ser un país que tiene un satélite dando vuelta en el mundo, ¿no es cierto?, alrededor del mundo. O sea, otro de los grandes objetivos se fue cumpliendo y hemos recuperado técnicos. Empezamos a recuperar técnicos, empezamos a mostrar la importancia de la capacitación y de la formación continua, y ahí están miles de programas, millones de trabajadores y sobre todo jóvenes a lo largo y de ancho del país que participan activamente de estos cursos de formación. Y la otra gran política de infraestructura, podríamos llamar así, o estructural, fue las políticas de infraestructura, es decir, todo lo que ha significado la conectividad nacional a través de las rutas nacionales. Yo, cuando fui diputado, presenté un proyecto para decirle una idea que tenía. Me ocurrió cuando andaba de campaña, viajaba mucho por el interior y me encontraba que a veces entre un pueblo y otro tenía 300 kilómetros. Y a veces la ruta estaba cortada porque era de ripio, pero no había nadie en el medio. Entonces, era importante para el desarrollo argentino, para nuestro proyecto de desarrollo y de integración latinoamericana, la conectividad primero entre nuestros pueblos, entre nuestras provincias, y después nuestra provincia entre sí y nuestro país con los países del Mercosur. ¿Qué vamos a hablar de la unidad latinoamericana si no estamos conectados? No estamos conectados para poder viajar o para poder comercializar nuestros productos. Entonces, el plan de infraestructura en esto estaba concebido en esa dirección, en ese proyecto de conectar las provincias, las ciudades, conectar a la Argentina con el Mercosur, y eso se hizo, se está haciendo, y ahora hay que profundizarlo con el ferrocarril, porque también esto de conectarnos tiene que ver que hay que hacerlo de una manera también bajar costos para poder tener una economía más competitiva en el plano internacional. Eso, infraestructura, fue fundamental para el proceso económico de crecimiento y desarrollo, para sostener eso. Pero también la economía tenía que generar la infraestructura social necesaria e imprescindible para llevar un proyecto de equidad. Y ahí están las otras grandes obras que fue Néstor el mentor y que se sigue profundizando hoy, con la creación, primero la recuperación de las empresas que fueron vendidas en la época de Menem, ¿no?, privatizadas, pero regaladas, todos sabemos lo que ocurrió, pero la recuperación de esas empresas, como fue la empresa AISA, vino a poner un hecho de equidad y de justicia muy grande, porque lo decían, lo dijo Néstor, repite siempre Cristina, en un país donde no hay una ciudad, una población, lo establece las Naciones Unidas, que no tiene la infraestructura básica como el agua y la cloaca, se considera pobre. Y entonces nosotros teníamos millones de pobres, muy pobres en el conurbano, que no tenían agua ni cloacas cuando entró Néstor. Y hoy podemos decir, por ejemplo en Quilmes, que casi ya estamos culminando en estos 7, 8 años, 12 años, digamos, del gobierno de Néstor y de Cristina, donde estamos llegando al 100% del agua potable y al 100% de cloacas, con instalaciones. Falta en los barrios más periféricos, pero estamos acercando ya a casi el 100%. En agua potable el 100% y en cloaca estamos en el 90%. Quiere decir que todavía esa infraestructura social falta, y estamos 12 años de un proyecto nacional popular con equidad. O sea, la gestión
de la política pública en la infraestructura social tuvo un empuje y un desarrollo enorme nacional y en el conurbano, y yo creo que en todo el país, pero todavía falta. Hay que seguir avanzando, seguir invirtiendo, seguir fortaleciendo esas políticas, porque imagínense ustedes, yo cuando llegué a la gestión, en este punto en particular, decía que no podía, que tenía que hacer algo muy fuerte en Quilmes. ¿Y qué va a hacer? Me preguntaron. Bueno, quiero poner 15.000 inodoros. Y todos me miraban, ¿cómo? 15.000 inodoros. Y sí, digo, en Quilmes hay familias que no tienen baño. Ustedes pueden pensar que en una ciudad acá, a 10 kilómetros de la capital, 20 kilómetros de la capital federal, una ciudad que es muy pujante en el centro, con mucho crecimiento, mucho desarrollo, no tengan baños. ¿Qué más injusto y más inequitativo y más desigual es que una familia no tenga eso? Yo quiero poner inodoros, porque eso genera un hecho de justicia y de equidad social, porque hay que generar la infraestructura, hay que generar la construcción, hay que poner a trabajar gente. Bueno, creo que este tema de infraestructura social es muy importante, acompañado por el gran apoyo también a la vivienda social, ¿no? A veces mucha gente, nosotros hoy no sé cuánto estamos llevando ya de construcción, de más de 1 millón de viviendas y entregadas, y siempre dirigida al sector social con más exclusión o más excluido. La política de vivienda social nacional es muy fuerte, está dirigida a los sectores que han sido muy desprotegidos, y normalmente te dicen por qué tanto a los sectores menos de recursos, ¿no? A veces el sector medio, que hoy está creciendo, se olvida de otros tiempos. Y bueno, porque justamente eso es lo que se genera: equilibrio, equidad, justicia social. Y cuando uno dirige políticas públicas hacia el sector de menos recursos, lo que está generando es un proceso de movilidad social ascendente, porque el que sube, digamos, en su apreciación, en sus autoestimas, en su condición social, pero al mismo tiempo va elevando a las otras, digamos, categorías intermedias, y genera además un clima de paz social, que es el otro gran tema que es importante que este proyecto ha logrado. Es decir, todos estos años nosotros hemos tenido tal vez algunos conflictos, pero no son de la magnitud ni de las contradicciones que tuvieron en las etapas anteriores, ¿no? Con la represión, la política que había, con la desigualdad, la exclusión, la inequidad, al contrario. Entonces, lo que ha significado es un proceso de paz social, y se toman a veces cosas puntuales para hacer creer, en el papel que tienen los medios en nuestro país, de que esa muestra es lo general, cuando en realidad es una cosa particular, y lo general es que hay un proceso de transformación económica, un proceso de transformación social, de incorporación de infraestructura, que está generando un clima absolutamente diferente. Y ahí, digo, yo quería poner un poco también el acento en el papel de los trabajadores organizados y los movimientos sociales en esta etapa de la Argentina, porque es un tema a considerar en cualquier análisis de formación política, de debate político: qué papel juegan los trabajadores, qué papel tienen las organizaciones sociales de esta etapa, donde hay que fortalecer las políticas públicas que van en la dirección de la equidad, de la justicia, y fortalecer los programas de reindustrialización de nuestro país, de educación y de fortalecimiento de todos los procesos que van en lo que hace la vivienda social y la infraestructura. Y ahí también creo que el movimiento obrero en la Argentina tiene un papel importante en cuanto a tomar conciencia de qué es lo principal y lo que es lo secundario, ¿no? A veces en el debate que estamos haciendo. Muchas veces quieren poner al movimiento obrero en contra de las políticas nacionales, en contra de la política económica nacional. Por ejemplo, cuando se debate la cuestión de la inflación,
en esta última etapa, que también quería después hablar un poquito de eso, tratar de poner al movimiento obrero en contra para que sea el propio movimiento obrero, a quien van dirigidas todas estas políticas, el que, digamos, ponerlo en una contradicción y en una situación de confrontación con las políticas nacionales y con el gobierno y con quien conduce en este momento, que es la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y nosotros que venimos del movimiento obrero, en particular yo sigo siendo, además de ser intendente, sigo perteneciendo al sindicato metalúrgico, no me retiré todavía, no me jubilé como dirigente sindical, estoy participando tanto en Quilmes como en la conducción nacional de la UON, y que hoy tiene la responsabilidad de los conducirlos, digamos, a la CGT, que apoya al gobierno nacional, pero apoyamos al gobierno nacional por estas políticas que estamos hablando. Nosotros siempre decimos que cuando la UON es como un termómetro, la industria metalúrgica es como un termómetro, y que enseguida sube de temperatura, baja, según el modelo y según el proyecto. Y la temperatura tiene que ver con la cantidad de trabajadores que están en la industria. Entonces decíamos, en los años de industrialización del General Perón teníamos un nivel de trabajadores metalúrgicos y de afiliados en la industria altísimo. Cuando llegó el golpe del 73 al 76 y hasta el 2003, nosotros teníamos, para que le dé una idea, 400 y 500.000 trabajadores en la UON, de industria metalúrgica en todo el país, y llegamos a tener, al 2003, cuando asumió Néstor, 50.000. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Cuando todos los procesos que fueron de la dictadura y todos los que continuaron hasta el 2003, aplicaron políticas neoliberales que generaron destrucción del aparato productivo nacional, y particularmente la industria, y que se redujo en 450.000 trabajadores industriales afuera, excluidos. Y eso generó la pobreza que conocimos, la desigualdad. Ahora, eso no se hizo de una manera pacífica, como quieren a veces presentar. Se hizo sangre y fuego. Se hizo con los compañeros desaparecidos, con las compañeras, etcétera, etcétera, con los derechos conculcados. De 2003, con Néstor acá hasta aquí, hoy la UON, los metalúrgicos más los mecánicos, somos 350.000 trabajadores. 350.000 trabajadores. O sea que hemos recuperado 300.000 puestos de trabajo en las industrias. Lo que indica que se produjo una caída violenta para abajo y volvimos a recuperar la producción industrial. Y esta es la razón por la cual los trabajadores industriales del país estamos absolutamente conscientes de este proyecto, de esta etapa que está viviendo la economía nacional, la industria nacional, y apoyamos eso. Y también sabemos a veces que hay que regular la negociación colectiva. No queremos nosotros tener una negociación colectiva para un día y al otro día no tener industria. No, somos conscientes que el salario del trabajador no puede caer, pero tampoco puede ser un mecanismo que genere una expectativa de inflación que ponga en riesgo lo que hemos construido durante todo este tiempo. Entonces, la conducción política y sindical de los trabajadores tiene este balance en este tiempo por el cual la decisión, digamos, estructural, orgánica, debatida con profundidad entre nosotros, es de apoyar. Y el rol de los trabajadores es apoyar para seguir avanzando, para seguir profundizando, para seguir incorporando más industria al proceso productivo argentino. De ahí es, por ejemplo, es lo que se va a jugar en este próximo año en nuestro país, ¿no? ¿Qué se va a jugar? ¿Se pueden sostener 6 millones de puestos de trabajo en la Argentina? ¿O no? ¿Se puede? Ayer lo escuchaba Kicillof y decía esto, ¿no? Lo que se va a jugar el año que viene es si vamos a tener industria o vamos a volver a la etapa anterior. ¿Por qué? Porque todos están diciendo que la industria es deficitaria. Entonces, como es deficitaria, porque tenemos que incorporar insumos, tenemos que incorporar energía
para poder sostener el empleo en nuestro país. Estas políticas públicas de generación de millones de puestos de trabajo, la política pública de los programas sociales que van en la dirección del empleo joven, hacia capacitarlo, formarlo, necesita también de una energía que pueda generar la producción. Y como no casual se privatizó YPF en los tiempos anteriores, y era para que no tuviéramos energía. Y hoy la energía la necesitamos, entonces la tenemos que importar. Por eso cuando tengamos en pleno desarrollo energético, el equilibrio se va a lograr solo, pero eso es un proceso que lleva tiempo. Y lo que no quieren dar todos los sectores neoliberales que apuestan a otro modelo, al modelo de pocos, con la exclusión de muchos, ¿qué cuestionan? La energía. ¿Qué otra cosa cuestionan? Que la industria es deficitaria. Y sí, porque hubo un proceso de destrucción muy fuerte del aparato productivo argentino. Y hoy hay que recuperar ese aparato productivo para volver a producir los insumos, para poder producir productos auténticamente nacionales. Ejemplo, la industria automotriz. Si ustedes van, acá se fabrican coches, pero el componente nacional que tiene la industria automotriz hoy debe llegar en todo caso a un 30%. 30%. Cuando en otros tiempos, en General Perón armó el auto justicialista y era 100% nacional. En los 80, en los 70, hasta el 76 del golpe militar, la industria llegó a un grado de desarrollo que los automóviles tenían aquí un 90% de industria de componente nacional. Solo el 10% era importado. Pero todo eso que se hacía acá fue desapareciendo por las políticas antiindustriales, las políticas públicas que no crean industria, y eso significó que desaparecían lo que hablábamos antes, los oficios, la educación técnica, las universidades, eran muy golpeadas, no tenían presupuesto. Hoy hay un proceso de recuperación y los trabajadores estamos ahí, y yo hablo en este caso ahí como trabajador y como dirigente, apostando a seguir ampliando esos derechos en la recuperación del trabajo y de la industrialización. Si nosotros seguimos, seguramente vamos a alcanzar el objetivo de que vamos a tener menos que importar, por lo tanto la balanza va a estar mejor, vamos a seguir con YPF mejorando, entonces vamos a necesitar menos energía y la balanza comercial, el superávit tan famoso que todos quieren, va a estar. Ahora, antes había, claro que había, pero no había industria, no había, como lo dijo otra vez Máximo, ¿no? Se puede crecer sin la gente adentro, sí que se puede, pero hay millones que quedan afuera. Acá el proyecto es crecer con todos los millones adentro. De esto se trata. Y el año que viene se elige esto. Se elige esto. ¿Seguimos creciendo con la gente adentro o seguimos, digamos, o vienen otros a crecer sin la gente? Que son las propuestas que están en discusión. Y así pasa en la gestión de la política pública a nivel de los municipios. Yo todo esto lo digo como para tener un contexto nacional. Pero si vamos a los municipios, pasa igual. Entonces, ¿los municipios qué hacían? Y fíjense la característica de todos los municipios del conurbano. La mayoría se preocupaba por el desarrollo o tratar de tener prolijito el centro de la ciudad, ¿no? 20 cuadras a la redonda. Y después, si para allá afuera había cuadras de asfaltada, si había pluviales, si había unidades sanitarias, si había escuelas, si había agua, si había cloaca, etcétera, y si tenía fácil acceso la gente de los barrios para salir a tomar el colectivo o ir hasta la estación de tren para poder ir a trabajar, era secundario, que se arregle la gente que se arregle. Esas eran las ciudades periféricas, o como nosotros llamábamos en el conurbano, ciudades de dormitorio, donde la gente no tenía acceso al trabajo cercano, tenía que viajar 4 horas en pésimas condiciones, por eso también se abandonaron los trenes, todo era para los pocos que no estaban excluidos, sí que estaban incluidos. Entonces, a partir de la definición de un proyecto nacional, también hay que rediscutir cuáles son las políticas públicas en los municipios. ¿Qué hay que hacer en los municipios? Entonces, mi consigna, y voy un poco a lo que hice yo como gestión de política pública, y no era un experto en la gestión municipal, solo le hicimos que desde el trabajador
quisimos acompañar el proyecto de Néstor en la gestión de nuestra ciudad. Y bueno, dijimos que tenemos que crecer con equidad, con equilibrio. Crecer, como estaba propuesto en este proyecto nacional, con inclusión, con recuperación de derechos, etcétera, pero para todos, para todos. Y eso significa crecer con equidad. ¿Y qué significaba? Y bueno, que los barrios que estaban alejados del centro de la ciudad puedan tener agua. No solo el centro tiene que tener agua y cada vez más fuerte, más presión y todo eso, y para los edificios que nunca se queden sin agua. No, está todo bien. Pero también la gente que vive allá en el asentamiento pegado al arroyo de las Piedras, que cada vez que tenemos un temporal se inunda, hay que generarle condiciones de equidad social. Crecer con equidad, porque la política pública es eso, es pública para todos, no para un sector de nuestra ciudad. Y fue un debate, y muchas veces hasta discusiones fuertes con algunos sectores de nuestra sociedad, porque decía, bueno, pero nosotros somos los que más pagamos impuestos, por ejemplo. Los otros pagan menos, y hay algunos que no pagan, y sí, no pueden, ya van a poder, y cuando puedan van a pagar, porque la gente humilde es generosa, cuando las condiciones se dan, van a poder aportar, y entonces también el aporte es con equilibrio. Y generamos también un mecanismo ahí de política tributaria, justa, equitativa, que aporte más los que más tienen. Porque, por ejemplo, la política tributaria en el conurbano, no sé cuántos municipios habrán reformado, pero digo, nosotros hicimos una profunda reforma tributaria, porque la política de cobro de tasa municipal era lineal, o sea, cobraba por el metro de frente, pero cobraba lo mismo, se le cobraba lo mismo a un vecino de un barrio que a Carrefour. No le estábamos cobrando por el volumen que tenía Carrefour, nos parecía absolutamente injusto. Entonces había que crear una política tributaria justa y de equidad y de equilibrio. ¿Para qué? Para llevar obras a esos barrios que no tenían. Entonces, vamos a hacer obras, la obra que es, la que dijimos, el agua, la placa, pero también luminarias, porque no solo los centros tienen que estar iluminados, más hoy con el tema que se plantea por la seguridad. Los barrios también necesitan tener un lugar para poder compartir con los vecinos. Creamos la política de ocupación de los espacios públicos, las plazas, etcétera, pero necesitamos llegar con luminarias, necesitamos iluminar, necesitamos que DESUR tenga una política pública de equidad. También ahí creemos nosotros que hay que trabajar fuerte, y en un momento yo propuse que AEDESUR, en el caso de los que vivo en la zona sur, en el norte no sé porque no conozco bien cómo funciona, pero los que vivimos en la zona sur tenemos grandes problemas, porque las empresas no invierten. Le interesa robar su rentabilidad a España o a donde están los socios más importantes que tiene la compañía, pero no invierten en los barrios, no invierten en nuevos transformadores, en nuevas tecnologías, en recambio de cables tan necesarios, porque los cables que son o de 3, de 6, de 10, de tanto de baja, de mini, de media y de alta tensión, hay que hacer una renovación por un periodo de tiempo. No se puede tener los cables que se agotan y después se producen los incendios. ¿Y dónde se producen los incendios? En los villas, en los barrios más pobres, y se queman las casitas, y a veces tenemos accidentes fatales con muerte de vecinos, de pibes, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que llevar la política pública de equidad social, justicia social. En el alumbrado público, yo creo que en el conurbano, todos los intendentes lo tenemos, lo hemos discutido, es uno de los grandes problemas que tenemos. Y hoy es un tema de inclusión, hoy es un tema de inclusión la electricidad, y lo tenemos que trabajar con mucha profundidad y mucho esfuerzo y lograr que podamos revertir esta situación que la empresa ahora más o menos está mejorando, pero tuvo un periodo donde no invirtió nada, no hizo nada, y lo único que hacía es llevarse la plata. Y los vecinos tenían un montón de dificultades, porque para un vecino que le corte la luz en verano, 2 días seguidos, a distintos horarios, no solo que tiene dificultades, sino que todo lo que tiene en la heladera también se pierde, y no es que lo puede reponer rápidamente. O sea que estos son políticas públicas en cuanto
al tema de la equidad social, la justicia social. Yo digo, la luz, en la cuestión del agua, de la cloaca, los pavimentos en todos los barrios. ¿Por qué? Hay ciudades que ya tienen pavimentado todos, pero hay otras que no. Quilmes, por ejemplo, tiene los barrios periféricos. Nosotros llegamos, había 5.000 cuadras de tierra. ¿Cómo puede ser que todavía tengamos 5.000 cuadras de tierra? Un municipio que tiene 368 años. ¿No parece absolutamente injusto que no pueda entrar el patrullero, la ambulancia, un remis, un auto, el recolector de residuos? ¿No? El vecino tiene que tener acceso a esos derechos, tiene que poder salir con comodidad. No puede ser que esté viviendo en esta situación, en esta etapa de este gobierno, que es nacional, que es popular, que busca la equidad. Tenemos que ir con políticas públicas municipales a ese lugar, hacia esos barrios. También defender el trabajo local. Yo digo siempre que nosotros los intendentes hoy tenemos un contexto nacional que ayuda muchísimo a la industria, al trabajo local, al comercio y demás. Pero también nosotros debemos ser gestores de esa realidad y ser, de alguna manera, facilitadores de abrir las puertas de nuestro gobierno nacional a aquellos productores más chicos y más pequeños que muchas veces no tienen el acceso directo al ministro de Economía, al ministro de Industria, al secretario. Sí lo puede hacer a través del municipio. Por eso, como políticas públicas para impulsar el proceso productivo, nosotros creamos esta secretaría de atender a la industria, al comercio, a generar espacios internacionales, ferias, participar, llevar a los industriales, a los comerciantes, y eso también fortalece un proyecto, porque no solamente para los sectores más excluidos, están los sectores medios, están los sectores de alta concentración, que tenemos grandes empresas, a los cuales, en la medida que cumplan con las condiciones de trabajo, que sean amigables al medio ambiente y a los vecinos, nosotros tenemos que apoyar al proceso de industrialización de nuestro país. Así que en esa dirección también vamos y lo estamos haciendo. Y creemos que este gobierno está implementando políticas muy fuertes en esa dirección. ¿Qué punto realmente que hay que discutir y profundizar la discusión? Yo creo que es un tema que está en debate hoy en el país, ¿no? Que es la seguridad. O sea, porque hoy, si algo nos cuestionan la oposición todos los días, es el problema de la seguridad. Y la verdad es que nosotros hemos creado el mejor mecanismo antiseguridad, que es el empleo, que es la equidad social, que es la justicia social. En la medida que haya empleo, que haya creación de empleo, que haya fortalecimiento del proceso de industrialización, naturalmente vamos a ir combatiendo la inseguridad. Ese es el principal eje en el cual nosotros tenemos que poner. Ahora, obviamente que cualquier hecho, y a veces premeditado, y nosotros también no tenemos que ser ingenuos, hay momentos que sectores digamos, corporativos de las fuerzas policiales que no han entendido esta etapa que ve la Argentina o que están fuera, en algunos casos, tienen vínculos para producir hechos violentos que después los quieren hacer aparecer como que son moneda corriente. Y hay que atacarlos, y atacarlos con mucha dureza y con mucha presencia de la justicia. Y ahí también nosotros tenemos que hacer una fuerte presión para controlar la acción de los jueces y la acción de los fiscales. ¿Qué hicimos nosotros con esto? Creamos un observatorio de derechos humanos del municipio, porque las estructuras están la policía, están las leyes, están los jueces, pero después hay que ver cómo actúan, a ver qué hacen. Entonces, ¿cómo lo controlás desde el territorio? Con la gente, con el pueblo. Nosotros creamos el observatorio y tenemos mesa de gestión barrial, que vamos a los barrios a discutir la política de seguridad. No sé si acá hay alguno de Quilmes, pero tenemos en muchos barrios de Quilmes mesas de gestión donde participan los vecinos y participan discutiendo todos los temas. Uno, centralmente, es este, la ciudad, para el cual hoy con el CPC le ponemos cierto control con los vecinos del barrio. Vamos, hacemos bajar al comisario, baja el secretario, tenemos un equipo de abogados, de especialistas en el tema de seguridad y lo discutimos abiertamente.
Hoy notamos también que dentro de la policía hay interna, entonces tenemos que controlar adentro de las fuerzas policiales lo que está pasando. Pero lo mejor control es la participación del vecino, organizado, a través de mesas de gestión barrial. No hay otra. Nosotros podemos tener todo lo que controlemos del Estado, municipal, pero lo mejor es el vecino y la participación. Y hay que fomentar mucho la participación vecinal. También para controlar a los políticos, también para controlar al Estado, al dirigente, al intendente, a los concejales. Ayer tuvimos un hecho en Quilmes que tenía que ver con la aprobación de unas ordenanzas para 2 programas, ¿no?, nacionales, que uno es un proyecto de eliminación y otro es el proyecto de la Argentina Trabaja para Adelante, más la policía local. Y bueno, un grupo de concejales de la oposición, fíjense, lo que más quieren la seguridad, que el Frente Renovador y el PRO, no se querían presentar a aprobar la policía local. Tampoco se quisieron presentar para aprobar un programa de iluminación para 50 barrios de Quilmes, que por 200 millones de pesos aproximadamente. Y otro, la Argentina Trabaja para un año, donde tenemos un programa de generar 5 o 6 obradores para hacer escuelas, pintar escuelas, los bancos de las escuelas, los clubes, la sociedad de fomento y demás. Otras cosas que me olvidé en política social es el deporte, ¿no? Hay que poner mucho acento en el deporte. Es un tema donde nosotros creemos, lo hizo el Gobierno de la Nación, ¿no? Lo estamos haciendo en todos los niveles, pero el deporte, sobre todo los jóvenes, los pibes, los saca de la vida de la adicción, ¿no?, de la vida fácil, de la droga o del paco, y tenemos que atacar eso también vía cultural. Nosotros le pusimos como un eje contra la inseguridad y contra el paco, a través de los barrios, de los vecinos, creamos mucha infraestructura cultural y generamos mucha participación de jóvenes. A través de la música, los pibes se enganchan mucho con la música. A través del arte, tenemos mucha participación de arte callejero, que es circo, murga, teatro, radio comunitaria, la comunicación. Es otro elemento central para los jóvenes. Y el deporte en toda su disciplina. Nosotros hicimos un gran esfuerzo estos últimos años y nos dio muchísimas satisfacciones y tenemos, no sé, en deporte más de 12.000 pibes participando y en talleres barriales de cultura otros tantos. O sea que casi 25.000 chicos jóvenes están participando en esa actividad. Y eso promueve mucho en los barrios y expulsa a aquellos que quieren meterse con la adicción o la venta del paco y demás. Y eso hay que trabajarlo mucho como parte del proyecto de política de inclusión social. Bueno, estaba diciendo esto de los políticos. Entonces no querían votar los compañeros concejales y yo dije, bueno, que venga la gente de los barrios. Convoquemos a los muchachos de los barrios, a la gente del barrio, a ver en qué barrio vamos a hacer iluminación, en tal lugar, que vengan. ¿Quiénes son las cooperativas que van a trabajar en las escuelas que tenemos este presupuesto aprobado por Nación y que no lo quieren aprobar? Que vengan acá y le pregunten. Pregúntenle a los concejales por qué no quieren votar. ¿Cuál es la historia? Bueno, se llenó como 500 personas. Aprobaron todo. ¿Me entienden? Entonces yo creo que hay que promover mucho la participación. Es decir, con participación fortalecemos la democracia, con democracia fortalecemos este proyecto nacional popular que hoy Cristina lo está defendiendo a capa y espada, y con democracia y participación también vamos a consolidar el futuro argentino, que yo creo que vamos a superar tranquilamente esta etapa que estamos viviendo en lo económico. De aquí a fin de año no veo ninguna dificultad, lo digo como un mensaje. Y el año que viene vamos a superar el problema de los buitres, porque este país tiene un potencial enorme. Y para terminar, quiero decir que en América Latina estamos viendo casi en todos los países un proceso similar, ¿no? Con sus más, sus menos. Pero Brasil es un proyecto nacional y popular en Brasil, con un sentido latinoamericano muy claro. En Uruguay lo mismo. Ahora con Tabaré, con Pepe Mujica, con las limitaciones o diferencias que podamos tener,
pero no hay dudas que va en la dirección de un proyecto nacional y de integración latinoamericana. Por supuesto, Evo, que es uno de los ejemplos mejores que tenemos en América Latina de lo que es en este momento ese proyecto, con un fuerte contenido muy de base, muy social, pero con una proyección latinoamericana también enorme. Maduro en Venezuela, ni discutimos lo que fue Chávez, lo que hoy es Maduro como continuador. La recuperación en Chile con Bachelet. O sea que América Latina, en Colombia incluso, no ganó la ultraderecha, ganó uno más de centro, o sea, con una visión también hacia América Latina. No queda definirlo a nosotros. El año que viene queda Argentina nada más. Entonces yo creo y estoy confiado y estoy segurísimo que vamos a tener una etapa muy buena y que el año próximo Argentina va a definir la continuidad de este proyecto nacional para estar junto a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, le estaba diciendo a Barba que venían las preguntas. Hemos tenido el gusto de escuchar a un dirigente sindical, un dirigente, un intendente y un legislador. O sea que estuvo de dirigente en varios frentes, como se habrán dado cuenta. Y coincidimos con él, como decía, el que creó la Escuela Técnica en el Uruguay, que es ahora la Universidad del Trabajo, que era Pedro Figari. O nos industrializamos o nos industrializan. Mejor que lo hagamos nosotros, ¿no? Exacto. Así que vamos a dar paso, como ustedes saben, estamos conectados con la Universidad de Cuyo, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Jaureche, no me quiero olvidar de ninguna, la Universidad de Tucumán, ¿qué más? Y Villa María, ante lo cual, y Avellaneda. No sé, Aarón es el que dirige esta batuta y el que trae las preguntas que nos llegan de afuera. Así que esperamos las preguntas. Vos sabés que hay 800 personas del otro lado de la pantalla y quiero reiterarles y reiterarle también al intendente de Quilmes que las universidades también estamos colaborando con la formación fundamental en derechos humanos y constitucional de la Policía Comunal. Algunos estudiantes no lo comprenden, pero no se pueden reemplazar por los Boy Scouts, como decimos siempre. Hay que formarlas, justamente nosotros no formamos a tirar tiros, no les enseñamos nada de eso, sino justamente a ser democráticos en su tarea de cuidar a la población. Aarón, ¿ya están? Bueno, vienen las de acá, teniendo en cuenta que muchos sectores sindicales han demostrado una alianza con sectores empresarios, como es el caso de Moyano. ¿Qué cree que sucedería con las conquistas de los trabajadores ante un posible triunfo de un candidato de la derecha? Bueno, ya lo dije, ¿no? Pero me parece que Moyano se equivocó. En Quilmes se equivocó porque quería mantener la recolección privada y nosotros lo hicimos municipal y hicimos aplicar el derecho y la ley, y bueno, tuvo que reconocer que estaba equivocado. Y la gente, contrariamente a lo que decía él o que decía Pablo Moyano, que iba a haber violencia, que iba a haber muertos, se incorporó al plantel municipal y está trabajando normalmente y sin ningún tipo de problemas. Pero obviamente me parece que también, si la opción es un gobierno de derecha, por supuesto que habrá dirigentes sindicales que privilegie más sus intereses corporativos que los intereses colectivos. Y eso es un error. Por eso siempre nosotros, como dirigentes sindicales, además de defender los derechos del sector, el salario del sector, que cada actividad tiene, digamos, los parámetros sobre los cuales poner base para la discusión, lo que tiene que privilegiar es el interés colectivo, el interés general, el interés del país, el interés social. Y bueno, obviamente que si, primero no creo que gane la derecha, esto ya lo dije, ¿no? Pero en la hipótesis volveríamos para atrás y nunca el pueblo se suicida, nunca vamos para atrás, siempre vamos a ir para adelante.
Otra pregunta, desde su experiencia como dirigente, ¿cuál es el peor error que un líder puede cometer? Primera pregunta, ¿cuál es el principal desafío que debe enfrentar un dirigente a la hora de gestionar una organización? Bueno, creo que el principal error que puede cometer es, digamos, comprometer una propuesta y no realizarla, o mentir, como dijo, ya tenemos un ejemplo en Argentina, ¿no? De lo que dijo el expresidente Menem. Si él hubiese dicho lo que iba a hacer, no lo votaban. Y obviamente esto no va más, o sea, ese es el peor error de Menem, haber mentido al pueblo, ¿no? Con lo cual creo que eso no puede hacer ningún dirigente político, ni social, ni sindical. ¿Y lo otro? ¿Cuál cree usted que es la principal dificultad a la hora de coordinar el trabajo con múltiples organizaciones de la comunidad? Bueno, dificultades más que nada es de organización, porque no todos los barrios son iguales. A veces una mesa de un barrio, por más que esté a 5 cuadras, piensa distinto que el otro, tiene otros intereses, pero más que nada es de armonización de las propuestas que tiene cada barrio para la mejora de su lugar. Hay que hacer un esfuerzo en este caso, de coordinación, de consensuar las ideas, las propuestas y limar asperezas a veces que son personales, porque a veces hay muchos liderazgos históricos que ni a veces no se hablan porque muchas veces tuvieron momentos distintos, pero bueno, con paciencia y con mucha tranquilidad y con compañeros que tienen experiencia en el oficio, digamos, político de acercamiento y de consenso, se logra que todos puedan trabajar hacia un proyecto. Hoy trabajamos el tema de la gestión de organizaciones, donde su experiencia en la gestión en un municipio. ¿Cuál cree usted que es la principal fortaleza que debe tener un líder para dirigir un equipo de trabajo? Bueno, primero tener iniciativa, tener claros sus objetivos y honestidad. La gente busca liderazgos con honestidad, ¿no? Que lo que propone, dice, es lo que hace. Teniendo en cuenta la multicausalidad de los problemas de una comunidad, ¿qué dispositivos de trabajo se han implementado en Quilmes para atenderlos? Bueno, tenemos muchos, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos trabajando con la inundación producto de las subestadas del río. ¿Y qué hacemos? Ahí tenemos un mecanismo de un comité de emergencia que participan todas las fuerzas, participan los bomberos, policía, gendarmería, prefectura, la sociedad de fomento del barrio, el municipio, todos ayudando a solucionar el problema de los vecinos más afectados. Hemos tenido hace 3 años el famoso huracán, no sé cómo le llamamos aquí, que nos destruyó cerca de 4.000 viviendas en Quilmes. Fuimos uno de los municipios más afectados en la zona sur. Nos cayeron muchísimos cables de alta tensión, de baja, bueno, pero ahí organizamos también un sistema similar con la participación de los vecinos que ayudaron a levantar postes, poner techos, a mejorar nuevamente veredas, ¿sí? Lograr la participación social de todos los vecinos en un esquema solidario, ¿no? Hay que convocar a la solidaridad. Es muy fuerte en los barrios que este hecho de la solidaridad sea uno de los aglutinantes. Le vamos a pasar la palabra a Aarón. Quería reiterar las universidades que están aquí conectadas: Tucumán, Córdoba, Cuyo, Río Cuarto, Misiones, Villa María y Jaureche. Le pasamos la palabra a Aarón de las preguntas que vienen de estas universidades. Sí, hoy en base a lo que veníamos trabajando en el taller, nos preguntan qué habría que privilegiar como líder, si los recursos o los objetivos. Bueno, los objetivos, porque si no, los recursos van a venir si tenemos objetivos. A veces decimos, bueno, hay que proponer una idea, un proyecto y salir a buscar recursos desde distintos lugares. Pueden ser recursos públicos o privados también, porque a veces, queremos hacer, no sé, un proyecto en el barrio
y no nos alcanzan los recursos del Estado, o nacional o provincial o local, y bueno, podemos concurrir al sector privado que vive en la zona o que tiene una empresa en la zona y que tiene que aportar para cumplir con eso, ¿no? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en un barrio tenemos que asfaltar y hay una empresa grande y le dijimos, bueno, usted entra y sale los camiones acá, o sea que como todos los vecinos aportan impuestos, pero usted tenía que colaborar con una cuadra de asfalto para hacer un aporte a la comunidad. Creo que lo principal es definir políticas y objetivos y después los recursos buscarlos. Por otro lado, usted, compañero, habló de la necesidad de tomar la iniciativa desde lo popular, desde lo municipal, ¿no? Acá nos dicen que, bueno, que hay muchos gobiernos municipales y también provinciales que, lejos de tomar la iniciativa, viven tirando de la pelota al gobierno nacional y que son protegidos por los medios de comunicación. ¿Qué podemos hacer desde la gestión local? Bueno, a veces hay, yo no voy a hablar de otros municipios, digo, pero me parece que en la Argentina el municipio ha comenzado a ser el primer lugar del Estado. Yo cuando era chico nunca me acordé que casi que existía la municipalidad, salvo por la luz eléctrica, alguna cosa más, ¿no? Pero hoy el municipio comenzó a tener responsabilidad en todas las áreas. Si hablamos de la salud pública, tenemos las unidades sanitarias y los hospitales a nuestro cargo. Si hablamos de las escuelas, hoy prácticamente la responsabilidad también de las escuelas está en el municipio, no del contenido, digamos, de contenido pedagógico, pero sí de lo demás. O sea, y si hablamos de la iluminación, también la responsabilidad del municipio. Si hay problemas con la policía, hoy se lo busca el intendente. Y así con cada cosa, ¿no? O sea, el municipio es el primer eslabón de la cadena del Estado presente. Por lo tanto, el municipio es un actor importante en la política nacional. De hecho, fíjense que las elecciones pasadas y muchos de los intendentes son candidatos a presidente, a gobernador, o sea, son más candidatos los intendentes que hasta los dirigentes nacionales. Bueno, le agradecemos nuevamente al intendente de Quilmes que tiene este desafío, justamente lo que la última pregunta tiene que ver con la descentralización del Estado provincial. Fundamentalmente, antes un intendente decía que era muy fácil la intendencia, que había una cajita por donde entraba la platita y otra cajita por donde salía la platita. Ya te imaginarás quién es. Bueno, ahora son pequeños estados, o sea, no son más el famoso ABL, alumbrado, no tan pequeños, pues nosotros tenemos y no tan pequeños. Lanús, Quilmes son ya provincias. Exactamente, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad también de formar a todos nuestros jóvenes en un territorio de 11 millones de personas, ante lo cual cuando muchas veces criticaban la creación de nuevas universidades, que siguen criticando, bueno, hasta la Corona de España, como decía un historiador, había una universidad que crearon los jesuitas cada 500.000 habitantes. Yo decía, hasta para la Corona de España Lanús era necesaria. Son 11 millones de habitantes, ante lo cual esta política de llevar la universidad a la gente que, como todos sabemos, no tenían en su familia un profesional, es también una de las importantes políticas a nivel nacional que se tomó. Y también otra buena noticia para nuestro dirigente sindical metalúrgico. Aquí están aquí no solo poniendo todos los trenes, sino que tenemos un conjunto de chinos de China, digamos, de personas que vienen todos los días a instalarlos, pero sí estamos haciendo la escuela ferroviaria para poder crear nuestros propios técnicos, para que de ahora en más a nuestros trenes los podamos custodiar, los podamos reparar y podamos también innovar tecnológicamente el ferrocarril. Así que aquí hay varios cientos de jóvenes que se están formando en tecnologías ferroviarias, por un lado, y estamos en plena construcción de la escuela técnica. Esas son buenas noticias que van a salir por el canal del sur, como todas las buenas noticias que también hay en Quilmes. Muchísimas gracias.
Muy bien.